inmediatos. En este foro lo que les vamos a presentar son técnicas que quizás ya hayan escuchado y otras serán nuevas para ustedes, que les van a ayudar a agregar valor y a poder acelerar, como les comenté, este cambio o esta opción de este cambio a esa persona y a ese equipo. Bueno, y aquí sin más les voy a presentar nuevamente a quienes vamos a estar hoy dando este foro, que vamos a hacer Karen, primero, nuestra socia consultora de Genesis Smart. Nuestras bios van a estar en los chats por si quieren conocer un poquito más de nosotros. Y mi persona, que también soy consultora en Genesis. Y bueno, como dice el dermatólogo, al grano porque el tiempo nos apremia. Karen. Gracias, Jackie. Sí, como dijo Jackie, en efecto, a veces tenemos las cosas a la mano y no nos damos cuenta. Y hoy lo que venimos a compartir son esas herramientas que seguramente ya ustedes han visto, quizás han implementado, pero que por el día a día y por estar inmersos en toda esta marea de situaciones y preocupaciones, no nos damos cuenta que tenemos allí esperándonos solamente para aplicarlas. Y también vamos a ver otras herramientas quizás que van a ser nuevas para ustedes, pero que en conjunto son herramientas prácticas, fáciles de utilizar, fáciles de aplicar, y que pueden aplicarlas inclusive a nivel individual, a nivel de equipo o con ustedes mismos o con una persona particular que esté atravesando un proceso de cambio. Entonces, cuando vayamos a hacer los ejercicios que vamos a tener después de ver cada herramienta, que van a hacer alguna serie de preguntas para que ustedes puedan trabajar esas herramientas, piensen en esa persona, en ese equipo de trabajo o en ustedes mismos también, cómo pudiesen entonces aplicar esas herramientas. Ahorita les voy a pedir por favor que tengan con ustedes papel y lápiz al lado para que puedan ir aplicando de forma inmediata lo que vamos conversando. Y no podemos arrancar a conocer las herramientas si no conocemos primero qué es un cambio. Y seguramente los que ya han estado con nosotros en talleres de gestión del cambio, de aceleramiento de los cambios, han visto ya esta lámina, porque es importante entender primero el cambio, qué es y qué representa para uno como individuo para poder entonces aplicar las herramientas, ¿ok? Es como, no podemos pasar a esta caja de herramientas en donde tenemos de todo para construir si no sabemos qué es lo que vamos a construir o a dónde lo vamos a construir. Entonces, ¿qué es un cambio? No es más nada que dejar algo para adoptar otra cosa nueva, para obtener otra cosa nueva. Un cambio, y esperemos que, bueno, antes los cambios eran un poco más pausados, inclusive todavía en el 2019 hablábamos de que vivíamos una vida súper acelerada. Hoy día podemos decir esto es acelerado, estos son cambios acelerados, y esperemos que no hayamos llegado todavía, por lo menos espero yo no estar todavía en el 2020 como en esta imagen. Yo creo que todavía me quedo como en los 80s, pero definitivo estamos en una situación en la que debemos adaptarnos más rápidamente a los cambios que están sucediendo. De lo contrario, estamos destinados a que estos cambios nos atropellen, porque sí o sí están para quedarse, sí o sí están pasando, independientemente de cómo nosotros estemos adoptándolos o cómo estemos enfrentándolos. Entonces, usualmente pensamos en, sí, un cambio, pasar de un punto A a un punto B, dejar algo para estar en una nueva realidad. Y pensamos en eso como algo lineal, pero lo cierto es que es una montaña rusa. Es una montaña rusa que el cambio es un proceso, y es un proceso emocional además, donde usualmente tenemos bajas y altas, donde en un proceso, por ejemplo, tenemos momentos en los que picos arriba, picos abajo, momentos de decisión, momentos en los que tengo que hacer unos retrocesos para seguir adelante. Eh, Todo eso pasa cuando estamos en un cambio. A veces va a ser difícil, a veces vamos a querer gritar, a veces vamos a querer rompernos la cabeza o romperle la cabeza a alguien, eso también sucede. A veces queremos alarnos los cabellos o hacerle ver a la otra persona qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y que adopte nuestra forma de pensar y demás, y que adopte el cambio más fácilmente.
pero no funciona tan así. Como enseñé anteriormente, es una montaña rusa en la que vamos navegando y que con las herramientas adecuadas podemos hacerlo más fácilmente. Pero siempre, siempre, siempre va a depender de tu actitud. Siempre, siempre va a depender de cómo yo adopte el cambio, de cuál va a ser mi mirada y mi apertura ante ese cambio que está sucediendo. Puedo quedarme en que es un cambio complejo, en que no sé cómo hacerlo, en que es retador y que no me gusta, o puedo decir, ok, es complejo, es retador, no me gusta, pero lo tengo que hacer y lo voy a hacer con la mejor disposición y la mejor intención. Desde esa apertura es la que los invitamos a trabajar hoy día estas herramientas que le vamos a mostrar. Entonces, antes de iniciar, o como primer paso, piensen en ese cambio que hoy día te está ocupando. Piensa en ese cambio que te está preocupando, que te está llenando de ansiedad, de estrés. Piensa en esa preocupación latente que tienes. Anótala si quieres y sería ideal que lo hicieras en este momento, en ese papel, en ese lápiz, en ese papel que tienes al lado tuyo, para que puedas comenzar a trabajarlo con cada una de las herramientas que te vamos a mostrar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son esas 10 herramientas que vamos a estar explorando? Rapidito, son información, la curva, el QHPM, nos encanta, la matriz de stakeholders, el análisis de riesgo, involucrar, la comunicación, quick wins, agentes de cambio y, por último, el seguimiento, que está de último, pero no es menos importante. Entonces, ahorita vamos a ir herramienta por herramienta y con cada herramienta vamos a hacer una serie de preguntas que le instamos a que dejen en el chat sus respuestas para compartir con el resto de las participantes de este foro, a fin de que todos podamos nutrirnos de esas ideas que seguramente tenemos en nuestras cabezas y que pueden salvarle la vida, solucionarle muchísimas preocupaciones a esa otra persona que está posiblemente en una misma situación o similar. Entonces les instamos a que dejen esas respuestas ahí en el chat y luego las estaremos también revisando a medida que las van poniendo. Entonces la primera herramienta que vamos a ver es obtener información. Alguien en algún momento me dijo o leí, no recuerdo, que la información es poder. Y la verdad, lo es, lo he comprobado siempre. La información nos da el poder de decisión. Cuando nosotros tenemos suficiente información respecto a qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuándo, quién, cómo, dónde, yo puedo entonces tomar decisiones. Si hoy día estamos enfrentando muchos cambios y pongo algunos ejemplos desde el punto de vista organizacional, por ejemplo, cambios que tienen que ver con la implementación de nuevos sistemas, porque necesitamos trabajar en home office, en teletrabajo, y necesitamos entonces nuevos sistemas para implementar esa medición de la productividad de la gente y mantenernos colaborativamente trabajando. Tenemos reducción de jornadas laborales, tenemos cambios en la compensación de las personas, tenemos reestructuraciones, quizás terminaciones laborales, quizás tenemos temas de que una persona ahora tiene que hacer el trabajo de 2 y hasta 3 personas, cuando antes hacía solamente su trabajo, o de gerentes que están um, absorbiendo trabajo operativo del que antes no hacían porque sus colaboradores lo hacían y ahora mismo está pues él solo en la organización viendo cómo librar todo. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es identificar, por ejemplo, de esa situación, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, pongamos el caso de una persona que está implementando un sistema. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? ¿Qué le preocupa? ¿Por qué le preocupa? ¿Es siempre que le preocupa? ¿Qué es lo que siempre está resistente al cambio? ¿O a veces también se le muestra como un poco más abierto? ¿Qué comportamientos está teniendo la persona? Toda esta información me va a poder dar las bases para yo trabajar inclusive las otras herramientas. Si estamos hablando de un equipo de trabajo, por ejemplo, yo puedo hacer entrevistas individuales, puedo hacer encuestas, puedo hacer focus groups, puedo valerme de los agentes de cambio, que es una de las herramientas que vamos a ver más adelante para obtener información. Hay muchas otras más herramientas, seguramente ustedes tienen geniales ideas y ahorita los insto a que pongan en el chat cuáles son esas herramientas de las cuales nos podemos valer para obtener información.
Nosotros mismos, pues, si el tema somos nosotros y es que estamos teniendo adversión a un cambio, entonces preguntémonos, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Cuándo me está pasando? ¿Qué tipo de comportamientos estoy teniendo? ¿Con quiénes estoy teniendo ese tipo de comportamientos? Y eso me va a dar un panorama, me va a dar información importante para yo poder entonces analizar la situación desde un punto de vista diferente, más informado, más objetivo, y poder entonces atacarlo. Inclusive puedo hacer que otra persona me haga esas preguntas para que sea más fácil para mí generar información. Entonces, en este momento, porfa, ¿qué preguntas pudiesen realizar, por ejemplo, a esa persona? Quiero que pienses en eso. ¿Qué preguntas puedes realizar a esa persona o a ese equipo de trabajo que te ayude a obtener información? Y si lo ponen en el chat, sería fenomenal, como les dije, como para poder compartir con todos. Dice Evelyn, buscando puntos de vista en los medios de comunicación. También información que podemos obtener. ¿Qué tal qué te está incomodando? Gracias, Ramón. Definitivo, también es una muy buena pregunta de inicio. ¿Cómo te limita esta situación? Perfecto. Aunque allí, Ana María, pudiese ser cómo te impacta esta situación, porque si no le estamos poniendo como que, a menos que ya habremos pasado por qué te impacta y luego entonces pasamos a, bueno, si la persona te dice que la está limitando, entonces, ok, ¿qué te limita? Para no ponerle en la cabeza a la persona que lo está limitando el cambio, ¿no? Si me hago entender, qué cambiaría tu situación? ¿Cómo ves este desafío? Perfecto. Muchas gracias por sus aportes. Son preguntas que les pueden ayudar a obtener esta información. La segunda herramienta es la curva y ya lo habrán visto con Paola en otros webinars, en otros foros anteriormente, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Gente Smart Corp, en donde están todos los videos de los foros que hemos tenido, a excepción de uno que nos falló la tecnología, pero ahí están, la mayoría por lo menos. Y la curva del cambio no me voy a detener a explicarlo paso por paso, pero en términos generales no es más que el proceso o lo que pasa entre pasar del punto A al punto B. Pasar del punto A al punto B hay un espacio. Ese espacio es todo el proceso del cambio, que es un proceso emocional en su esencia. Entonces, en algunos cambios entraremos con felicidad, como por ejemplo cuando nos casamos, cuando obtenemos una nueva posición, cuando tenemos un nuevo rol, cuando entramos a la cuarentena y vimos que íbamos a poder pasar más tiempo en casa, pero en otros momentos también entramos en shock, en miedo, como cuando también entramos a la cuarentena y dijimos, ¿qué está pasando? Esto no puede ser. Y luego vienen las emociones de miedo, de caos, de disolución, de estrés, de crisis, todas relacionadas con el miedo, con la incertidumbre y lo que está pasando, de no tener el control sobre las cosas. Y luego entonces me voy moviendo hacia otras áreas hacia otras emociones de aceptación, de integración y demás. Es como cuando pasamos de los Blackberries a los smartphones. Algunos de nosotros todavía recordamos eso, otros ni siquiera sabrán que es un Blackberry, pero cuando pasamos de un aparato, de un teléfono a otro, que tenemos que acostumbrarnos, pasamos por esta misma curva, con las cosas más sencillas hasta con las cosas más complejas. Lo cierto es que hay dos temas fundamentales aquí, y uno es que no es un proceso lineal, como vimos es una montaña rusa. Entonces me voy a estar moviendo entre emociones. Posiblemente en algún momento empezamos como, qué chévere, voy a estar en casa, esto es incierto, pero estoy de alguna manera feliz, o entré en shock, en negación, y luego fui, bueno, ya ahorita me estoy adaptando a la idea de que tengo que salir en algunas horas determinadas y ya ni siquiera lo pienso, ya sé que hoy es jueves y que yo no puedo salir, pero puede salir mi esposo, entonces ya nos acostumbramos a eso, estamos en una etapa de exploración, pruebas, ya integración inclusive de la realidad. Pero hay momentos en donde puedes regresar y sentir miedo nuevamente porque dices, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar? Entonces no es lineal, es una montaña rusa, es donde hay esas como loops, esas vueltas, en donde voy regresando de una emoción a otra. Y el segundo aspecto fundamental acá es que no hay tal cosa como que la gente se resista al cambio, sino que lo que la gente resiste a que lo cambien. ¿Y qué significa esto? Si yo tengo que cambiar a un nuevo sistema de
trabajo, una nueva modalidad. Por ejemplo, un líder que está pasando de la modalidad de presencial y que le gusta esa modalidad a la modalidad teletrabajo, le está costando ese cambio, pero le está costando no porque se resista al cambio per se, a la modalidad de trabajo, sino porque tiene que dejar de hacer y dejar de hacer todas esas cosas que hacía y dejar atrás todo lo que sabía hacer en el mundo presencial para entonces aprender algo nuevo y una nueva forma de hacer la cosa y todas las tecnologías que tienen que ver. Y ahí viene entonces la adversión a la tecnología. En realidad es miedo o resistencia a cambiar, porque obviamente nuestra naturaleza va a estar en mantenernos en la zona de confort. Entonces no hay resistencia al cambio, sino hay resistencia a que me cambien. Y ahí es donde tiene importancia y conexión con la primera herramienta, que es obtener información. Nosotros sabiendo qué es lo que mueve a la persona, qué es lo que realmente le preocupa, podemos darle mejores herramientas. Entonces, con respecto a esta herramienta en este momento, en su papel donde están trabajando, ese cambio fundamental que les está ocupando la cabeza, por favor anoten en qué parte de la curva está ese equipo con el que están preocupados o la persona con la que están trabajando o ustedes mismos, en qué etapa de la curva están y qué piensan que les puede ayudar para avanzar, qué herramientas. A veces es simplemente una conversación, a veces es meditación, a veces es dar información a la persona o al equipo, a veces es hacerlo partícipes. Hay muchas herramientas. La tercera herramienta que hay ahí para mí, el QHPM, y esto hace la alusión a una analogía que en inglés se llama YIFM, que es What's in it for me, que hay ahí para mí. Empezar por esto siempre. Por muy altruistas y por muy trabajadores en equipo que seamos, necesitamos siempre saber qué hay ahí para mí, qué me va a traer para mí este cambio, cómo me va a beneficiar. Entonces, estemos muy pendientes de saber cuál es esa cosa que moviliza a la persona, qué es lo que moviliza al equipo y trasladarle entonces a ese equipo, a esa persona, ok, mira, tenemos un nuevo cambio de sistema, tenemos una nueva modalidad de trabajo. ¿Qué hay ahí para ti? Vas a aprender nuevas cosas que además te van a mantener vigente en el mercado laboral, porque el mercado laboral hoy día eso es lo que va a requerir, personas que puedan trabajar ágilmente en teletrabajo. El mercado lo que está requiriendo es personas que sepan de tecnología y demás. Entonces, todo esto que estás aprendiendo con nosotros, lo vas a poder aplicar con nosotros en el trabajo, pero también con cualquier otra organización a futuro, porque es un conocimiento que te llevas para toda la vida. Ahí le estoy mostrando a la persona qué hay ahí para esa persona, para ese equipo. Pueden haber muchas otras cosas, definitivamente y hasta más poderosas. Importante es mostrarlas y mostrarlas y mostrar cuál es la visión final que se quiere con ese cambio. Si lo que se está trabajando, por ejemplo, es una reestructuración de una empresa, cambios en donde a veces teníamos 3 departamentos y ahora va a ser uno solo que va a hacer las 3 funciones, es mostrarles, miren señores, esto lo estamos haciendo en este momento, que necesitamos como del sacrificio de todos, el esfuerzo para entrar en una nueva etapa de la empresa, pero que esto debe ser tan temporal como fue el inicio de nuestra organización en la que nos movimos y luego ahora y llegamos a ser una empresa madura. Bueno, así vamos a llegar a ser una empresa madura con el esfuerzo de todos, el compromiso, y esto es lo que vamos a lograr como organización. O sea, ya estamos apuntando a generar rentabilidad, sostenibilidad y trabajo para todos. O sea, crearles la visión, el por qué se están haciendo las cosas es fundamental y qué hay ahí qué hay ahí para esa persona, qué hay ahí para ti, puedes estar identificándolo en este momento. Entonces, en términos del cambio que estás pensando, piensa en qué puede ganar como equipo o como individuos de este cambio y anótalo inmediatamente. ¿Qué pueden ganar? ¿Qué pueden ganar? Pueden ganar conocimiento, pueden ganar experticia, pueden ganar, no sé, una nueva mentalidad, pueden ganar oportunidades, nómbrenlas allí y escríbanlas en ese papel. Luego está una herramienta espectacular, nos encanta, nos ayuda muchísimo en todos nuestros procesos de gestión del cambio, que es la matriz de stakeholders, generar alianzas. También la habló detenidamente Paola en un webinar que tuvo que ver con productividad y agilidad, que está en nuestro canal de YouTube.
Y ella explicaba allí cómo hay diferentes estilos para adoptar los cambios, el pasivo, el dinámico, el detractor, los apóstoles y los certificadores. Si estamos teniendo una persona que es detractora del cambio, que se está resistiendo al cambio, debemos primero entender que no es una persona malintencionada. Nadie parte de una mala intención de molestar el cambio o ir en contra del cambio. Es simplemente la persona seguramente necesitará información, necesitará de herramientas, necesitará entender qué hay ahí para ella, cuál es la visión para poder pasar a otra etapa de dinamismo o de apóstol. Si estamos teniendo problemas con esta persona, entonces, que pues se está resistiendo, una herramienta que nos puede servir es identificar cuál es ese certificador de esa persona, a quién sigue. Todos seguimos a alguien, todos admiramos a alguien, ya sea por su nivel de liderazgo, por su capacidad, por su sabiduría, lo que sea, seguimos a alguien. Entonces encontremos quién es esa persona, hablemos, preguntémosle cómo podemos influenciar de manera positiva a esta otra persona, o si no estamos en ese nivel de confianza, preguntarle su punto de vista. E inclusive es ver si ese certificador está adoptando el cambio, qué tan abierto está, y si no lo está, entonces ver cómo influenciarlo, porque en la medida que ese certificador se mueva, la persona que es detractora y cuyo certificador se mueve, se va a mover también. Entonces, si el certificador dice, ok, me parece cool, entonces el detractor muy posiblemente se va a mover. Entonces, es como mover las fichas de un juego de ajedrez en la que vamos generando alianzas de una manera positiva, ojo, para poder influenciar y persuadir y abrir el campo y el espectro de estos, de las personas ante los cambios que necesitamos hacer. Y si es un dinámico, bueno, lo voy a poner en acción, lo voy a involucrar porque eso es lo que la persona quiere. Inclusive los detractores también involucrarlos en el proceso de la toma de decisión o de opinión, perdón, de opinión de las cosas, nos puede ayudar también a traerlos a una perspectiva diferente del cambio y más hacia lo que queremos lograr y lo que nos conviene a todos. Entonces, piensa en este momento, en ese cambio que te está preocupando, que te tiene ansioso, en ese cambio que te tiene cargado. ¿Quién puede influir positivamente en este equipo, en esta persona? ¿Quién será? Siempre hay alguien que puede influir. A lo mejor puede ser un detractor mismo, entonces, ¿cómo podemos hacer para darle la vuelta? ¿Y qué acciones puedes tomar para influir? Voy a tener una conversación, voy a involucrar más, voy a hacer un comité y que el certificador de la persona esté, para que entonces muevo el certificador y el certificador entonces puede influenciar a esta persona, a este equipo. Depende mucho de la situación, pero hay siempre acciones que se puedan llevar a cabo. Entonces piensa en eso y anótalo de una vez antes de que se te olvide. No te vayas de este foro sin hacerlo porque después usualmente no lo hacemos. Así que vamos y hazlo de una vez. La quinta herramienta, análisis de riesgo. Importante. Medir absolutamente todos los riesgos, todas las cosas que pueden salir mal de este cambio que estamos teniendo. Esto nos va a permitir actuar y accionar más que reaccionar. Inclusive nos puede dar muchísima información para ver cuáles son las objeciones que tengan estas personas que se están resistiendo al cambio, o que pudiesen tener personas que no se están resistiendo al cambio ahorita mismo, pero que puedan enfrentarse y entonces ahí sí dicen, esto no es tan bueno como yo pensaba. Entonces, este análisis de riesgo en donde yo voy a analizar la probabilidad de que ese riesgo ocurra y el impacto que tiene, me da información sobre qué tan crítico y qué tan importante es cada riesgo para saber si lo mitigo, lo evito, lo transfiero o lo acepto, que son las opciones que tenemos ante los cambios. Entonces, les dejamos aquí algunas preguntas que pueden hacerse para hacer este análisis de riesgo. ¿Qué puede salir mal? ¿Cuáles son los riesgos más críticos? ¿Y qué haré con estos riesgos? Principalmente eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué plan de acción voy a tomar? Con ese plan de acción ya tengo una ruta clara para poder solventarlo, para poder accionar, como dije anteriormente, en vez de reaccionar a ellos, que es mucho más difícil. Entonces, hasta ahora, chicos, hemos visto 5 herramientas, las repasamos rápidamente: obtener información, la curva, el que hay ahí para mí, la matriz de stakeholders y el análisis de riesgo. Y ahora, de la mano de Jackie, vamos a ver las otras 5 herramientas que nos hacen falta. Gracias, Karen. Buenísimo estas 5 primeras herramientas. Y bueno, vamos a seguir. Involucrar. Pensemos un momento, ¿cómo nos hemos sentido aquella vez que se tomaron una decisión o alguien tomó una decisión que nos impactaba
y que no nos comunicó o no nos preguntó primero qué nosotros pensábamos. Mal, cierto, porque cuando no nos involucran en este proceso de decisiones, lo que nosotros vamos a reaccionar es como una aversión al cambio. Esto mismo pasa cuando hacemos tomamos estas decisiones sin tomar en cuenta las opiniones de esa persona o de este equipo que tiene que ver con este involucrado. Por eso esta herramienta es muy poderosa, involucrar a todas las personas y al equipo que está sintiendo esta resistencia al cambio. ¿Cómo podemos involucrarlos? Considerando su opinión, haciendo o creando quizás comités de evaluaciones, porque es importante que estos equipos o estas personas sepan qué es lo que va a pasar, estén presentes, vean qué es lo que está pasando, para que a la hora de que ese cambio sea comunicado, no lo tomen de una mala manera. Si hay una persona que es la tomadora de decisión y está aversa al cambio, puede que no lo tome de manera positiva. Y como es una persona que toma decisiones, quizás impacte en este plan que tenemos o en este cambio que hemos estado trabajando. Para eso podemos hacer esta primera pregunta o estas preguntas que siguen. Karen, ¿me ayuda con las preguntas? ¿Cómo puedo, pensemos en este cambio como dice Karen, cómo puedo yo involucrar a este equipo? Piensen en este cambio que han tenido o que están teniendo ahorita en sus organizaciones. Piensen en esos equipos o en esas personas que están teniendo esa resistencia al cambio. ¿Cómo yo puedo involucrar a ese equipo? Quizás creando jornadas de co-creaciones, quizás involucrándolos en la creación de un plan estratégico, quizás haciendo focus group. ¿Cómo puedo hacer que se sientan parte del cambio? Recordemos que las personas van a movilizarse de acuerdo a esa importancia que le tengamos. O sea, es muy importante conocer las opiniones de las personas y de los equipos antes de comunicar un cambio para no generar esa resistencia. Sigamos con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la de comunicar y es quizás una de las más poderosas herramientas durante este proceso. ¿Por qué? Porque esta comunicación debe ser transparente y debe ser constante. ¿Qué vamos a comunicar? Lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo que comunicamos. Porque de esta manera las personas o los equipos pueden estar conscientes o conocer de a qué se basa ese cambio y cómo ellos pueden trabajar. Cuando no nos comunicamos, dejamos espacios en blancos. Cuando no comunicamos completamente, dejamos espacios en blancos porque nuestra mente está como reaccionando a lo primero que nosotros pensamos. Vamos a hacer un ejercicio para explicarles un poquito mejor este concepto. Yo les voy a presentar una oración y ustedes me van a escribir en el chat con qué ustedes la van a terminar. Va a ser una oración incompleta y ustedes van a finalizar el final. Perdón, ustedes van a finalizar con las respuestas que ustedes tienen y me las van a escribir en el chat. Por ejemplo, si yo digo, mañana haremos un anuncio importante. La empresa, puntos suspensivos. A ver, ¿de qué manera ustedes terminarían este enunciado? Ajá, mañana la empresa abrirá. Mañana la empresa abrirá, dice Evelyn. Mañana la empresa tendrá exactamente, consiguió nuevos clientes. Infinidades de respuestas podemos imaginarnos porque simplemente no dimos la información completa. Cambiará, ajá, la empresa cuenta contigo. Exactamente. La empresa iniciará nueva, anuncia los nuevos cambios. Muchísimas gracias. Tal cual. Así funciona en el proceso de anunciar un cambio. Cuando no damos esta información completa, nuestra mente va a rellenarlo con lo que pensemos. Y esto va a ser por nuestras creencias, por todo lo que tengamos en nuestra mentecita. Entonces, para esta herramienta les compartimos, copien ahí en su cuadernito, como dijo Karen, pensando en ese cambio y pensando también, ya sea en la persona o en el equipo que está afectando este cambio, ¿cuándo debo comunicar? ¿Será que tengo que hacer una comunicación inicial? ¿Será que tengo que hacer una comunicación a medida? ¿Será que tengo que comunicarlo al final? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Todas las semanas, información por semana, al final del mes. ¿A quiénes debo comunicar? ¿A todos o debo dividir mi audiencia? ¿Solo para los gerentes, para los colaboradores
los colaboradores, estas 3 preguntas nos van a ayudar a enfatizar un poquito más cómo debemos comunicar este cambio. Siguiente herramienta. La siguiente herramienta que vamos a ver ahorita van a ser la de los quick wins. ¿Y qué es un quick wins? Son los logros alcanzados rápidamente, los pequeños logros alcanzados. Nosotros, los seres humanos, nos movemos por 2 fuerzas, el placer o el miedo. Cuando nuestro sentido de recompensa se activa, ya sea en cualquier campo, en el trabajo, en la familia, en donde sea, cuando vemos ese sentido de recompensa activado, nos da una energía como extra, como si fuera un, no sé, un Gatorade o algún Powerade, que nos ayuda como a ir más allá. Así mismo pasa con nuestros equipos y con las personas cuando les hacemos reconocimiento. No debemos dejar pasar en alto estos pequeños logros, porque estos van a hacer que el cambio, este proceso de cambio sea sostenible. Si dejamos pasar que, por ejemplo, un equipo o una persona empezó a lograr un cambio, pero es pequeño, este equipo o esta persona va a pensar que sus logros no son importantes y de allí viene la resistencia al cambio. Por sencillo que parezca, hay que celebrar y reconocer los avances y cambios que se alcanzan. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, esta es una de las preguntas que podemos hacer para hacer o reconocer. O sea, ¿qué acciones de reconocimiento yo puedo llevar a cabo? Los invito a que puedan escribir en sus papelitos y piensen en ese cambio nuevamente. Y también, importante, pensar en el cambio en las personas o en el equipo que está atravesando ese cambio. ¿Y qué acciones de reconocimiento puedo llevar a cabo? Puede ser que a esas personas dentro de sus organizaciones pueden darles un día libre, pueden darles mediodía, pueden darles un bono o pueden comunicarlos a través de murales o de intranet, los logros, y no hay que desmeritarlos, ya como lo dije antes, por pequeño que sea, siempre hay que reconocer estos cambios. Y bueno, viendo cada uno desde qué posición podemos hacerlo. La siguiente herramienta es los agentes de cambio. ¿Quiénes son los agentes de cambio? Como le dijo Karen hace un momento, son los que van a estar allí y van a servir de traductores de la información. También son los que van a conectar con las otras personas. Porque si bien es cierto, los agentes de cambio van a ser ese grupo de personas que puede ser administrativo u operativo, y en esta herramienta les sugerimos que si tienen personal operativo, incluyan al personal operativo dentro de ese equipo de agentes de cambio, para que tengan una visión diferente también. Generalmente se suele tener a esos agentes de cambio solamente administrativos. Sugerimos que sea también con los operativos para que puedan tener ese alcance. Estos agentes de cambios van a facilitar los cambios, van a conocer la comunicación, van a tener la información de primera mano, porque van a estar trabajando directamente con el equipo que lideriza el cambio. Y van a ser esos comunicadores. Ellos van a ser los que van a empujar este cambio. Ellos van a crear calendarios y van a compartir esa información. Y son los que van a estar como en medio de de esos cambios. ¿Qué pregunta o qué podemos hacer para identificar o cómo podemos seleccionar a esas personas que van a ser esos agentes de cambio? Podemos ver qué criterios debe tener estas personas. O sea, ¿qué criterios van a ser? Deben ser personas dinámicas, deben ser personas que quizás tengan alguna ya tiempo o tengan antigüedad en la empresa, hasta detractores. ¿Y por qué detractores? Porque aquí, cuando los detractores están dentro del equipo de la gente de cambio, tienen unas perspectivas diferentes y cuando logran entender este cambio, se pueden convertir en certificadores. Y esto nos va a ayudar a que las demás personas o los demás equipos que estén en esta resistencia al cambio aceleren ese proceso para adoptar ese cambio. Es por eso que es importante variar los criterios de quiénes son esos agentes de cambio. Bueno, y nuestra última herramienta va a ser el seguimiento continuo. Como todo en la vida, debemos tener un seguimiento, y más cuando hay un proceso de cambio.
¿Cómo se da ese seguimiento continuo en este proceso de cambio? A través de la retroalimentación continua, de seguimiento a los avances, de termómetro del equipo. ¿Cómo podemos saber si se ha logrado o no este cambio o se ha logrado un cambio para ese equipo, para esa persona? Es a través de focus group, de reuniones, de todo esto, de reconocimiento también. Es importante darle este seguimiento a este reconocimiento también. Y también para qué nos sirve el seguimiento continuo, para revisar todo lo que se ha dado en el cambio, para ver si el plan o este cambio puede mejorar con las opiniones que nos den. Por eso es muy importante este seguimiento. Algunas de las preguntas que nos podemos dar para hacer este seguimiento es, ¿qué acciones yo puedo hacer? Quizás yo puedo, no sé, hacer reuniones mensuales, quizás reuniones semanales con los equipos. A ver, cuéntenos aquí en chat, dependiendo del cambio también y poniéndose en el lugar de esa persona y del equipo que en este momento está atravesando por ese cambio. ¿Qué acciones ustedes sugieren para darle a ese seguimiento? Coméntenos aquí en el chat. Ajá, dice Aitzia. Si bien es cierto, es sabido por todos que debemos cambiar dadas las circunstancias de la pandemia a nivel mundial, el mundo sufre un revés. Así. Abrir canales de feedback, perfecto. Así mismo, exacto. Leila dice, depende de lo que se comunique. Cuéntenos qué más, qué acciones de seguimiento ustedes pueden realizar para ese cambio que están teniendo ustedes, ese cambio que están pasando sus equipos o una persona puntualmente. Reportes semanales, muy bien, nutrición, dice Evelyn. Reunirse para ver qué obstáculos han encontrado para continuar con el objetivo juntos resolver. Excelente. Reuniones, plan comunicacional, correos, buenísimo. Ya aquí se llevan un montón de herramientas que ustedes mismos han generado para dar ese primer paso a este proceso de cambio. Dice Gina, inmersión en el equipo, escuchando su punto de vista. Janet, establecer reuniones semanales o mensuales. Perfecto. Dice Juan, alineación con todos los líderes para que permitan fluir la adopción. Excelente. Gracias por sus comentarios. Y bueno, aquí les presentamos las 10 herramientas que hemos visto, que son información, la curva, que hay para mí, matriz de stakeholders, análisis de riesgo, involucrar, comunicación, quick wins, agentes de cambios y seguimientos. Esperamos pues que estas herramientas les hayan servido para agregarles valor y que puedan definir esas preguntas que le ayudarán a este cambio que están pasando. Vale, y ahora es el espacio para las preguntas que tienen. Aquí tengo algunas. Por favor, pónganlas en el chat o pueden abrir el micrófono también y hacerlas Con libremente, gusto, sin como lo ningún desean. problema. Nos escriben y las Em, leemos. Por aquí preguntaba Ramón, es que está muy atrás ya por la cantidad de comentarios. ¿Cuáles acciones serían las adecuadas luego del análisis de riesgo? Mitigar, solventar, no recuerdo las otras dos que mencionaron. Mitigar, solventar, déjame irme hacia atrás, ya te digo, para que no se me vaya ninguna. Mitigar, solventar, transferir es otra, aceptar también, y aquí está. Mitigar, evitar, transferir y aceptar. Esas son las acciones que puedes llevar. Tú puedes mitigarlo tratando de que su impacto sea menor al que pudiese ser. Puedes evitarlo completamente haciendo alguna acción que simplemente elimine el riesgo. Transferirlo, decir, bueno, esto no va a ser un riesgo de este equipo, va a ser de otro, porque el equipo de tecnología es el que va a tener ese riesgo, por ejemplo, y aceptarlo, simplemente vivir con él y entonces prepararte para saber cómo afrontarlo y comunicar a las personas definitivamente cómo afrontarlo o cómo lo van a afrontar. Por ahí tengo otras preguntas. Paola dice, ¿qué acciones puedo llevar a, perdón, a ver, ajá,
¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo realizar el seguimiento? Bien, el seguimiento, ya aquí me corregirás o me dirás y me complementarás, lo podemos hacer de diferentes maneras, pero una de las formas más efectivas es abriendo canales de comunicación de feedback. Algunos de ustedes inclusive estaba recordando, lo mencionaron bastante, el tema de las reuniones, por ejemplo. Yo diría que es un conjunto de Ujú. cosas, además de las reuniones, sesiones uno a uno, sensibilización, hacer como esos termómetros del equipo, de cómo se están, qué están sintiendo. Recuerden que el cambio es un proceso, entonces no es lineal, va a haber como ires y venires, y van a ver, en el momento van a sentir que el equipo o la persona está adoptando el cambio como que, ¡yuhu, chévere! Pero hay otros momentos en donde van a ser como que el revés total, como que no, ¿qué pasa? Esto es horrible, qué porquería. No, bueno, eso va a suceder. Por eso es que hay que estar constantemente monitoreando al equipo. En algunas ocasiones, por ejemplo, con algunas empresas con las que hemos llevado consultorías de gestión del cambio, hemos hecho encuestas, sobre todo porque han tratado de equipos remotos dispersos en diferentes países. Entonces hacemos encuestas, hacemos entrevistas uno a uno e integramos ambas cosas y con eso entonces hacemos los planes de acción que inclusive construye el equipo en conjunto, esos planes de acción. Gracias, Karen. Definitivamente, y va a depender mucho también de a quién nosotros, cómo queremos dar ese seguimiento, esa estrategia de seguimiento que vamos a hacer. Pueden ser por reuniones, como tú lo has dicho. Va a depender mucho de la estrategia que tengamos y cómo queremos dar ese seguimiento, muy seguido, o si el cambio es muy grande, es muy importante. Va a ser una combinación de muchas cosas, pero tomar en cuenta siempre la retroalimentación, cómo están los equipos, cómo tienen, cómo han logrado los avances, si han logrado los avances, y revisar siempre el plan o el cambio que tengan propuesto. Para acá veo otra pregunta. Ok, Zulema. En la Eso, Lema. 8 mencionaste que usualmente nos mueve el miedo y el placer. Cuando activamos nuestro sentido de recompensa, o sea, por ejemplo, aquí en el Quick Wins, cuando vemos a los niños aquí, los jugadores de fútbol, cuando hacen un gol, celebran, aunque no hayan ganado el partido, simplemente celebran y eso los activa a seguir. Así mismo funciona con todos. Cuando activamos ese sentido de recompensa, de celebrar de una vez inmediato esos pequeños logros, nos reenergizamos y por eso es que lo sugerimos como una de las herramientas para esta adopción al cambio. Celebrar esos pequeños logros, porque nos dan esa reenergización, esa vitalización para los equipos. Miedo y placer, el sentido de recompensa. Aquí hay una pregunta importante, dice alguien que lo mandó anónimo, dice, ¿cómo hago para realizar un cambio cuando yo mismo estoy con la dificultad de hacer frente a ese cambio? ¿Cómo hacer la comunicación cuando es un tema sensible? Bueno, hay un combo, un dos por uno. Vamos a contestar la primera. Y es, ¿cómo realizar el cambio cuando yo mismo estoy en dificultad para hacer ese cambio? Mira, puedes aplicar muy fácilmente las mismas herramientas contigo mismo o contigo misma. Y se trata de, importante hacerte esas preguntas. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién reacciono? ¿Cómo me estoy comportando? Y demás. Inclusive puedes preguntarle a otras personas. Identificar dónde estás en la curva del cambio. E identificar cuáles son las cosas que te pueden ayudar para salir de ese estado de dificultad en la que estás. Estarte mucho tiempo en la parte baja de la curva de cambios de crisis pasan tres cosas. Uno, o sigues adelante o sales de ese cambio o te sacan de ese cambio. Entonces, importante pasar o transicionar rápidamente por allí sin presionarte a que tengas que salir. Todo el mundo tiene su momento, todo el mundo tiene su tiempo, pero sabiendo que estás ahí, entonces ármate de las herramientas, de ese mouse, de ese lápiz, de ese bolígrafo que vimos al principio del ejercicio que hizo Jackie, esas herramientas que tenemos a la mano. Muchas veces son cosas tan sencillas como la meditación, como el ejercicio, como hablar con otras personas que tengan un punto de vista objetivo, como un coach, como leer, como buscar información sobre el cambio y cómo me está impactando y cómo me va a impactar. También aliarme con personas que tengan este punto de vista diferente y más abierto a los cambios me ayuda muchísimo también para ver otro panorama. Um, Sin número de herramientas que van más desde lo personal,
pero que acá puedes encontrar, por ejemplo, el tema del involucramiento, buscar involucrarte también en los cambios que están sucediendo, te puede ayudar muchísimo. Entonces, una vez fortalecido, puedes entonces aportar al resto del equipo. En efecto, no puedes darse lo que no tienes. Y aunque te pares de cabeza y digas, estoy bien, si no lo estás, se va a notar. Entonces, es importante que trabajes primero desde ti mismo para luego poder aportar al equipo. Y la segunda que decían acá es cómo hacer la comunicación cuando es un tema sensible. Diríamos que uno es segmentar la comunicación en términos de la audiencia, quién vas a dirigir, qué mensajes claves, en qué momento, y partirlo. No siempre, no, o sea, no tienes la necesidad de comunicar a todos al mismo tiempo, puedes ir por capas, digamos, a los líderes, preparar a los líderes, luego los líderes entonces van y comunican a sus reportes directos, o te armas de influenciadores claves como el gerente general para decir esas comunicaciones sensibles. También hay la preparación de sesiones más individuales o más pequeñas, cuando son equipos que van a ser impactados y no son todo el mundo. Comunicaría primero al equipo impactado y después a los demás para guardar ese respeto. Hoy día la gente está midiendo muchísimo la forma en que estamos haciendo las cosas, mucho. Los que se quedan en la organización están viendo cómo son tratados los que no, los que lamentablemente deben salir, o cómo estamos haciendo los cambios y de qué forma estamos cuidando a la gente. Entonces, cuídense de eso mucho porque la gente nos está observando cómo estamos haciendo las cosas. ¿Qué otra? Exactamente, Karen. Ujú. Para añadir allí que es muy importante, por ejemplo, el tema de la comunicación es bastante complejo, completo, y tener un plan de comunicación para para situaciones de crisis, que ya en foros anteriores hemos hablado un poquito de cómo crear ese plan de comunicación, tomando en cuenta los riesgos, a quienes impacta, esas variables, es muy importante y más para temas sensibles como estos. Ujú. Aquí hay unos comentarios, Jackie, de Katherine, de Leila, de Evelyn, Aquí de dice. Jacinta también. Ajá, dice, también buscar las cosas positivas. Estoy leyendo los que me parecen de último. Sé que han estado escribiendo muchos, pero estoy viendo los que me parecen de último. Ajá, dice, ok, Catherine, ajá, también buscar las cosas positivas, investigar el porqué del cambio, porque posiblemente a él no se le ha comunicado por completo y no Ujú. tiene esa información que le ayude a ser agente de cambio. Exacto. Exactamente, esto va de la mano de cómo comunicamos, si comunicamos completo o si dejamos espacios en blancos. Tomar mucho en cuenta esto de comunicar todo, toda la información para que estas personas que son detractores o que estén con esa resistencia al cambio entiendan de por qué el cambio. Ujú. Ah, Dice Leila, tratar de entender bien el propósito del cambio te puede ayudar a entender el porqué. Exactamente, como explicó Karen, en la curva siempre vamos por fases, en la fase de negación, en la fase de... Si entendemos un poquito más ese propósito, ya vamos a fluir más rápido en esta curva. Dice Jacinta, el tema del cambio es importante tener el apoyo de la organización, definitivamente. total. Parte de la cabeza, Jacinta. O sea, ahí Exactamente. es un tema importante de que las cabezas estén alineadas. Em, Puedes hacer cosas desde tu ámbito, definitivamente, porque peor es no hacer nada, pero definitivamente tener digamos, el apoyo, el alineamiento desde la cabeza es fundamental. Hay una pregunta de nutrición, imagino que no es el nombre, pero nutrición pregunta, ante este comentario, ¿cómo comunicamos temas sensibles sin que se tomen de manera personal? Nutrición, no te puedo garantizar que la persona no se tome las cosas personales, a nivel personal, porque eso es una decisión personal. Si yo me tomo las cosas de manera objetiva diciendo que esto era lo que la organización podía hacer o tenía en sus manos hacer, o decir, no, esto es algo en contra mío y por qué yo, y por qué yo, y por qué yo. Eso no podemos manejarlo, eso es una decisión personal de quien entiende que las decisiones en las organizaciones no son algo personal, simplemente son decisiones que hay que tomar y a veces, a veces es muy frío, pero es así. Entonces, pero lo que te puede ayudar en este sentido para minimizar ese impacto de que la persona se lo tome personal es explicando por qué se está tomando la decisión. Por ejemplo, y pongo los ejemplos que hoy día estamos viviendo, son complejos, son situaciones difíciles,
la empresa no quisiera estar pasando por esto, no hubiese querido tomar esta decisión, pero la verdad es que es lo que debemos hacer para mantenernos, no sé, o sostenernos en el tiempo. Entonces, es explicarle a la persona, por ejemplo, si es un tema de una desvinculación, que usualmente son las cosas más sensibles que hay que comunicar, no hubiésemos querido tomar esta decisión en tu caso particular, pero lo necesitamos hacer y estamos aquí también para apoyarte en el proceso, dándote todas tus terminaciones laborales y demás, entonces, y explicarlo un poquito más desde allí. Pero que la persona se vaya clara de que no es un tema de desempeño, de que es un tema de una decisión organizacional que fue tomada basado en algunos criterios, y si quieres considerar esos criterios, por ejemplo, a lo mejor será la disminución del trabajo que va a tener ese departamento, pueden haber muchas cosas, puede ayudar también a la persona a eso lo lleve tan personal. Quisiera Creo que hay alguien compartir, que quiere comentarnos algo con todo de el gusto, Simon. decimos, Sí, Decimos, Simon. hola, buenos días, ¿me escuchan? total y Sí, completamente. perfecto. Sí, Derisa Simons. Sí, quería nada más aportar, acotar, ya que han preguntado mucho sobre el tema de lo personal, me encanta la respuesta que das, ya que aunque seamos gestores de cambio, buenos líderes o facilitadores, como en mi caso, no tenemos garantía de cómo la gente va a manejar la información que va a recibir. Sin embargo, me gustaría compartirles dos aspectos que me ayudan mucho desde mi rol como instructora, cuando me toca compartir con los colaboradores información que, al igual que ellos, posiblemente a mí en algún momento me ha impactado. Lo primero es tener en cuenta que nosotros no buscamos a través de la implementación de cambios que la gente esté de acuerdo, sino que la gente, al igual que en la comunicación, esté clara del por qué se está haciendo, cómo se va a hacer y qué requerimos de ellos. Porque muchas veces nos frustramos porque la gente no sale satisfecha con el anuncio del cambio, y eso en realidad pues es una consigna mundial, no solo organizacional. Las veces que suben el precio de la gasolina, yo jamás he estado contenta con que eso ocurra. Sin embargo, después que se pasa la molestia, me toca ir a la bomba porque mi carro no anda con agua. Entonces nadie hace los anuncios esperando que todos estemos contentos o que no todos personalicemos. Sin embargo, si quienes comunicamos o somos los gestores estamos enfocados en que hay que decirle what's in it for you, el por qué esto le va a beneficiar a corto, mediano o largo plazo, o simplemente le damos el valor de que es que lo necesitamos a él o a ella para que esto funcione, la persona no sale contenta por lo que le dijiste, pero sí sale motivada a agregar valor. Y lo segundo que quería decirles es que tengamos en cuenta también que no necesariamente los gestores de cambio, los líderes, gerentes, vicepresidentes, especialmente en épocas de crisis, pueden hacer o implementar los cambios simplemente por tener determinada información. Antes de la pandemia, todos éramos unas macanacas, sabíamos cómo ocurría y cómo había que hacerlo todo. Ahora todos estamos trabajando en base a lo nuevo y lo diferente. Entonces creo que es bueno enfocar un poquito el tema de que no todos los agentes de cambio o implementadores de cambio van a tener las respuestas simplemente porque tienen información. La gente que fuma sabe que el cigarrillo hace daño, la gente que consume alcohol y luego maneja sabe que no debería, las mujeres que tomamos la decisión de no amamantar a nuestros niños sabemos que la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Sin embargo, la información está ahí, pero la decisión es de cada persona. Entonces creo que eso nos ayuda a tener como esa tranquilidad de que mientras estemos haciendo el trabajo de comunicar, de liderar el proceso, la gente no cambia porque tú les ordenas, sino porque les guías. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Derixa, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Gracias por Sí, tu Gracias, aporte. Derisa Simons, Derisa. de la ACP. Gracias, Derisa. Buenísimo el aporte, muy atinado. De hecho, parte, en efecto, si hay algo que puede mover mucho a las personas, y lo mencionó Derisa, es el qué hay ahí para mí, el por qué se está haciendo las cosas. Y lo mencionaba Jackie también en su intervención con el tema de la comunicación. O sea, comunicar, 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 comunicar es la clave de todo, chicos. A veces tememos sobrecomunicar o de tener demasiadas interacciones de comunicación. Yo prefiero pecar de comunicar de más a comunicar de menos y que la gente llene los espacios en blanco. Y definitivamente podemos pararnos de cabeza a veces y idear estos megaplanes. No van a salir bien porque ningún plan se cumple. No, que he pasado por muchos planes, he visto que no se cumple ninguno al pie de la letra, pero es mejor tenerlo, estructurarlo, estar preparado, dar las herramientas y demás para garantizar el mejor resultado posible dentro de ese contexto difícil que hay, sabiendo que no todo va a salir como uno quiere que salga, que no todo el mundo va a reaccionar como uno quiere que reaccione. Totalmente de acuerdo con Derixa. Excelente.
Así que nada, bueno, vamos cerrando. Dice, gracias por todo, debo salir. Sería bueno que las reuniones se compartieran las experiencias para que todos aprendamos y los podamos usar como referencia. Buenísimo. En efecto, chicos, hemos recorrido 10 herramientas, no es una más importante, bueno, miento, sí hay mis preferidas, como el de la comunicación y el que hay para mí, por ejemplo, pero no hay un orden específico, digamos, en las que puedas aplicarlo, porque va a depender mucho de lo que esté pasando en este momento, en qué etapa estás y por dónde agarrar el carrito. Pero son herramientas que son fáciles de aplicar, que están a la mano, que no nos toman mucho tiempo y que no lo tenemos que hacer solo además. Si estás en un rol de liderazgo, si estás en un rol de recursos humanos, de gestor del cambio, apóyate de otras personas también para pasar por este proceso, porque no nos las conocemos todas y mucho menos en este contexto que es nuevo para todos. Entonces es importante tener diferentes perspectivas, diferentes ideas que puedan nutrir ese plan lo mejor posible y blindarlo lo más que se pueda, aunque sabemos que no va a salir todo de la manera que nos imaginamos que pudiese salir, pero es muchísimo mejor a no hacer nada. Entonces, siempre recuerden, es un tema de la actitud con la que yo abordo el cambio y qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para ayudar a otros también, ayudarme a mí mismo y ayudar a otros a abordar esos cambios. Entonces, nada, contarles un poquito lo nuevo que tenemos de Gente Smart. Entendemos que muchos de ustedes en su rol de líderes y de gestores de recursos humanos, gestores de cambio, están pasando por momentos en los que quieren y saben posiblemente lo que las personas deben hacer. Ya la empresa seguramente plantea una estrategia, seguramente ya tiene su plan definido y están activándolos, pero se están dando cuenta hoy día que la gente no necesariamente sabe cómo hacer las cosas. La gente está en conflictos, entran en temas de reprocesos, de falta de productividad, a veces de desánimo inclusive, que viene derivado mucho de los miedos, que viene derivado mucho de esa resistencia a que me cambien, de muchísimas cosas. Pero al final del día partimos de que todo el mundo tiene la intención de hacer bien las cosas. El tema es que no necesariamente tienen las herramientas que necesitan para hacer las cosas, no saben cómo hacerlo. Entonces, basados en esa necesidad, armamos una solución que es un paquete de webinars en las que van a encontrar diferentes temas para darles esas herramientas a esos equipos de trabajo y que para facilitarles la toma de decisión, sobre todo en este momento hemos estructurado en diferentes niveles de inversión dependiendo de lo que la empresa pueda aplicar en este momento. Entonces, con esto en mano, Equipos Recargados se llama el programa, que es un paquete de webinars con 18 temas a tratar, que van a depender de lo que la empresa necesite. Nada más necesitan contactarnos, ahí les vamos a dar nuestros correos electrónicos y redes y demás para que puedan pedir su demostración gratuita, totalmente sin ningún compromiso además, nada más que el de permitirnos impactar positivamente en sus equipos de trabajo. Entonces, agradecerles enormemente haber participado el día de hoy con nosotros, estar acá atentos, haber Muchísimas participado gracias por estar con aquí. sus comentarios y sus preguntas. E instarles a que aprovechen este momento, que es el mejor maestro para aprovecharlo, aprender de él y sobre todo para Gracias, aportar a Zulema, otros. gracias, Gendry, gracias, Ramón, gracias, Jacinta, gracias, Senia, gracias, Janet. Gracias por todos sus aportes, por estar aquí acompañándonos. Bueno, Gracias a todos y nos próximamente vemos en el seguiremos aquí. próximo foro que va a ser el jueves con un tema interesante que vamos a anunciar entre mañana y el lunes. Así que nada, los esperamos chicos, gracias a todos. Pueden activar sus micrófonos también para salir y saludar por cámara, para conectarnos de Y nos vuelta. despedimos todos juntos. Exacto. Gracias, saludos a todos.